El ser y atributos de Dios, por Samuel Clarke. Cuarta proposición. No tenemos idea de cuál es la sustancia o esencia de ese ser que es autoexistente o que existe necesariamente. Tampoco es en absoluto posible que lo comprendamos. Que existe tal ser realmente existiendo sin nosotros, estamos seguros, como ya he mostrado, por demostración estricta e innegable. También lo que no es decir, que el mundo material no es, como los ateos modernos lo quisieran, como ha sido demostrado. Pero lo que es, quiero decir, cuanto a su sustancia y esencia, esto somos infinitamente incapaces de comprender. Sin embargo, en lo más mínimo disminuye la certeza de la demostración de su existencia, pues es una cosa conocer ciertamente que un ser existe y otra conocer cuál es la esencia de ese ser. Y una puede ser capaz de la demostración más estricta cuando la otra está absolutamente fuera del alcance de todas nuestras facultades de entender. Un hombre ciego o sordo tiene infinitamente más razón para negar la existencia o la posibilidad de la existencia de luz o sonidos que cualquier ateo de negar o dudar de la existencia de Dios. Pues uno no puede, a lo más, tener ninguna otra prueba sino el testimonio creíble de la existencia de ciertas cosas, de las que es absolutamente imposible que él forme alguna idea, no sólo de su esencia, sino incluso de sus efectos o propiedades. Pero el otro puede, con el menor uso de su razón, estar seguro de la existencia del Ser Supremo, por demostración innegable, y puede también conocer ciertamente abundancia de atributos, como será hecho en las siguientes proposiciones, aunque su sustancia o esencia sea enteramente incomprensible. Por lo que nada puede ser más irrazonable y débil que el que un ateo por este motivo niegue el ser de Dios, meramente porque su entendimiento débil y finito no puede formar para sí ninguna noción adecuada de la sustancia o esencia de esa causa primera y suprema. Somos totalmente ignorantes de la sustancia o esencia de todas las demás cosas, incluso de esas cosas con las que estamos familiarizados y pensamos que entendemos mejor. No existe una planta o animal tan vulgar y despreciable que no desconcierte el entendimiento más amplio sobre la tierra. Mejor dicho, incluso los más simples y claros de todos los seres inanimados tienen su esencia o sustancia escondida de nosotros en la oscuridad más profunda y más impenetrable. Cuán débil, entonces, y loco es presentar objeciones en contra del ser de Dios por la incomprensibilidad de su esencia, y representarlo como una cosa extraña e increíble, que exista alguna sustancia incorpórea, la esencia de la cual no somos capaces de comprender, como si no fuera mucho más extraño que existiese innumerables objetos de nuestros sentidos, cosas sujetas a nuestra indagación, investigación y examen diario, y aún no seamos capaces, no en ninguna medida, de descubrir la real esencia de ninguno, incluso de la menor de estas cosas. Sin embargo, es muy necesario observar aquí, de paso, que no se sigue de ahí que pueda posiblemente haber, en la sustancia o esencia desconocida de Dios, alguna cosa contradictoria a nuestras ideas claras. Pues un hombre ciego, aunque no tenga idea de la luz y colores, aún así conoce ciertamente e infaliblemente que no puede posiblemente haber algún tipo de luz que no sea luz, o algún tipo de color que no sea color. Así, aunque no tengamos idea de la sustancia de Dios, ni de hecho de la sustancia de ningún otro ser,
aún así estamos infaliblemente ciertos de que no puede posiblemente haber, o en uno o en el otro, ningún modo o propiedad contradictoria si tuviésemos la idea más clara y más distinta de ellas. De lo que ha sido dicho en este encabezado podemos observar, primero, la debilidad de los que han presumido imaginar el espacio infinito como sólo una representación o idea adecuada de la esencia de la causa suprema. Esta es una imaginación débil, que surge de ahí que los hombres, acostumbrados a juzgar de todas las cosas por sus sentidos solamente, sustancias espirituales o inmateriales, porque no son objetos de sus sentidos corpóreos, son, por decirlo así, meros nadas. Como niños imaginan que el aire, porque no pueden verlo, es un mero vacío y nada. Pero la falacia es demasiado gorda para que merezca ser insistida. Existe probablemente sin número de sustancias en el mundo, cuyas esencias son tan enteramente desconocidas e imposibles que sean representadas a nuestra imaginación, como los colores lo son a un hombre que nació ciego, o sonidos a alguien que siempre ha sido sordo. Mejor dicho, no existe sustancia en el mundo de la cual sepamos nada más que sólo un cierto número de sus propiedades o atributos, de lo cual sabemos menos en algunas cosas y en otras más. El espacio infinito no es nada más que una inmensidad abstracta o infinitud, así como la duración infinita es eternidad abstracta. Y sería igualmente propio decir que la eternidad es la esencia de la causa suprema, como decir que la inmensidad lo es. De hecho, ambos no parecen sernos sino modos de una esencia o sustancia incomprensible. Y cuando nos esforzamos en representar la real sustancia de cualquier ser que sea en nuestras imaginaciones débiles, nos hallaremos del mismo modo engañados. En segundo lugar, de ahí aparece la vanidad de los escolásticos, que, como en otros asuntos, así en sus disputas sobre el ser autoexistente, cuando vienen a lo que ellos de ninguna manera son capaces de comprender o explicar, para que no parezcan ignorantes de nada, nos dan términos del arte y palabras de entretenimiento, meros sonidos vacíos, que, bajo pretensión de explicar el asunto ante ellos, no tienen ninguna idea o significado en absoluto. Así, cuando nos dicen al respecto de la esencia de Dios, de que Él es acto puro, forma pura y demás, o las palabras no tienen significado y no significan nada, o si no, expresan sólo la perfección de su poder y otros atributos, que es lo que estos hombres no tienen la intención de expresar por ellos. Quinta proposición. Aunque la sustancia o esencia del ser autoexistente es en sí mismo absolutamente incomprensible para nosotros, sin embargo, muchos de los atributos esenciales de su naturaleza son estrictamente demostrables, al igual que su existencia. Así, en primer lugar, el ser autoexistente debe por necesidad ser eterno. Las ideas de eternidad y autoexistencia están tan cercanamente conectadas que, porque algo debe por necesidad ser eterno independientemente y sin ninguna causa externa de su ser, por eso debe necesariamente ser autoexistente. Y porque es imposible que algo no deba ser autoexistente, por eso es necesario que deba del mismo modo ser eterno. Ser autoexistente es, como ya ha sido mostrado, existir por una necesidad absoluta en la naturaleza de la cosa misma. Ahora, esta necesidad, al ser absoluta y sin depender de nada externo, debe siempre inalterablemente ser la misma,
nada siendo alterable salvo lo que es capaz de ser afectado por lo que está fuera de sí mismo. Ese ser, por tanto, que no tiene otra causa de su existencia sino la necesidad absoluta de su propia naturaleza, debe por necesidad haber existido desde la eternidad, sin principio, y debe por necesidad existir hasta la eternidad sin fin. Cuanto a la manera de esta existencia eterna, es manifiesto en esto, que transciende infinitamente la manera de existir de todos los seres creados, incluso de los que existirán para siempre, que mientras no es posible que sus mentes finitas comprendan todo lo que es pasado, o entiendan perfectamente todas las cosas que son presentes, mucho menos conocen todo lo que es futuro, o tienen enteramente en su poder alguna cosa venidera, sino que sus pensamientos y conocimiento y poder deben por necesidad tener grados y periodos, y ser sucesivos y transitorios como las cosas mismas. La causa eterna suprema, por el contrario, supongámoslo como un ser inteligente, lo cual será probado después en la continuación de este discurso, debe por necesidad tener tal comprensión perfecta, independiente e inmutable de todas las cosas, que no puede haber ningún punto o instante de su duración eterna en la que todas las cosas que son pasadas, presentes o venideras, que no sea tan enteramente conocido y representado a él en un pensamiento o vista singular, y todas las cosas presentes y futuras igualmente enteramente en su poder y dirección, como si no hubiera realmente ninguna sucesión en absoluto, sino que todas las cosas estuviesen realmente presentes de una vez. Hasta el momento podemos hablar inteligiblemente a respecto de la duración eterna del ser autoexistente, y ningún ateo puede decir que esto es una explicación imposible, absurda o insuficiente. Es, en el sentido más propio e inteligible de las palabras, a todos los propósitos de excelencia y perfección, la posesión entera y perfecta de una vida interminable. Otros han supuesto que la diferencia entre la manera de la existencia eterna de la causa suprema y la existencia de seres creados es esta, que mientras que la posterior es una sucesión de duración continua transitoria, la anterior es un punto o instante que abarca la eternidad y en donde todas las cosas son realmente coexistentes. Pero no insistiré en esta distinción ahora, por no ser de utilidad en la disputa actual, porque es imposible probar y explicarlo en tal manera que convenza a un ateo de que hay algo en ello. Y además, como por un lado, los escolásticos de hecho han generalmente elegido defender eso, así por otro lado, hay muchos eruditos de entendimiento y juicio mejores que lo han rechazado y opuesto. Sexta proposición. El ser autoexistente debe por necesidad ser infinito y omnipresente. La idea de infinitud o inmensidad, al igual que de eternidad, está tan cercanamente conectada con la de autoexistencia que, independientemente y de sí mismo, pues si no, sería imposible que hubiese algún infinito en absoluto, a no ser que un efecto pudiera ser más perfecto que su causa, por tanto, debe por necesidad ser autoexistente. Y porque algo debe por necesidad ser autoexistente, por eso es necesario que deba del mismo modo ser infinito. Ser autoexistente, como ya ha sido dicho, es existir por una necesidad absoluta en la naturaleza de la cosa misma. Ahora, esta necesidad, al ser absoluta en sí misma y no depender de ninguna causa externa, es evidente que debe estar en todas partes al igual que siempre, inalterablemente la misma. Debe estar en todas las partes al igual que siempre, inalterablemente la misma. Pues una necesidad
que no es en todas partes la misma, es claramente una necesidad consecuente solamente, dependiente de alguna causa externa, y no una absolutamente en su propia naturaleza. Pues una necesidad absolutamente tal en sí misma no tiene relación con el tiempo o lugar, o cualquier otra cosa. Por tanto, sea lo que exista por una necesidad absoluta en su propia naturaleza, debe ser infinito al igual que eterno. Suponer que un ser finito es autoexistente, es decir, que es una contradicción que ese ser no exista, la ausencia del cual puede aún ser concebida sin una contradicción, lo cual es el mayor absurdo en el mundo. Pues si un ser puede, sin una contradicción, estar ausente de un lugar, puede, sin una contradicción, estar ausente del mismo modo de otro lugar y de todos los lugares. Y sea la necesidad que tenga de existir, debe surgir por alguna causa externa, y no absolutamente de sí mismo, y en consecuencia, el ser no puede ser autoexistente. De ahí se sigue, primero, que la infinitud del ser autoexistente debe ser una infinitud de plenitud al igual que de inmensidad. Es decir, no sólo no debe tener límites, sino tampoco diversidad, defecto o interrupción. Por ejemplo, si se pudiese suponer que la materia es ilimitada, por eso no se seguiría que era en este sentido completo infinita, porque aunque no tuviera límites, aún así puede tener dentro de sí muchas vacuidades asignables. Pero lo que sea autoexistente debe por necesidad existir absolutamente en todas partes iguales y estar igualmente presente en todas partes, y en consecuencia debe tener una infinitud verdadera y absoluta, tanto de inmensidad como de plenitud. Segundo, de ahí se sigue que el ser autoexistente debe ser un ser de lo más simple, inmutable, incorruptible, sin partes, figura, movimiento, divisibilidad o cualquier otra propiedad tal que encontramos en la materia. Pues todas estas cosas clara y necesariamente implican finitud en su misma noción y son totalmente inconsistentes con la infinitud completa. Divisibilidad es una separación de partes, real o mental, significando por separación mental no apenas una comprensión parcial, pues el espacio, por ejemplo, que es absolutamente indivisible e inseparable, o realmente o mentalmente, puede aún así ser parcialmente comprendido, pero es una remoción, desvinculación o separación de partes una de la otra, incluso tanto como en la imaginación. Y tal separación o remoción de partes una de la otra es real o mentalmente poner límites, ambos los cuales destruyen la infinitud. El movimiento, por la misma razón, implica finitud, y tener partes, propiamente hablando, significa o diferencia y diversidad de existencia, lo cual es inconsistente con la necesidad, o si no significa divisibilidad, real o mental como antes, lo cual es inconsistente con la infinitud completa. La corrupción, cambio o cualquier alteración que sea, implica movimiento, separación de partes y finitud. Y cualquier forma de composición, en oposición a la simplicidad más perfecta, significa diferencia y diversidad en la manera de existir, lo cual es inconsistente con la necesidad. Es evidente, por tanto, que el ser autoexistente debe ser infinito en el sentido más estricto y más completo. Pero cuanto a la manera particular de ser infinito, o estar presente en todas partes, en oposición a la manera de cosas creadas estar presente en tal o tal lugar finito, esto es tan imposible que nuestros entendimientos finitos lo comprendan o expliquen,
como lo es que nosotros formemos una idea adecuada del infinito. Sin embargo, que la cosa es verdadera, que Él es realmente omnipresente, estamos tan seguros como lo estamos de que algo debe ser infinito, lo cual ningún hombre que haya pensado en estas cosas lo ha negado. Los escolásticos, de hecho, han presumido afirmar que la inmensidad de Dios es un punto, ya que ellos piensan que su eternidad es un instante. Pero al ser esto completamente ininteligible, lo que podemos más seguramente afirmar, y que ningún ateo puede decir que es absurdo, y que no obstante es suficiente a todos los propósitos sabios y buenos, es esto: que mientras todos los seres finitos y creados no pueden estar presentes sino en un lugar definido de una vez, y seres corpóreos, incluso en ese lugar, muy imperfectamente y de manera desigual, para cualquier propósito de poder o actividad, sólo por el movimiento sucesivo de diferentes miembros y órganos, la causa suprema, por el contrario, siendo una esencia infinita y de lo más simple, y abarcando todas las cosas perfectamente en sí misma, está en todo momento igualmente presente, tanto en su esencia simple, como por el ejercicio inmediato y perfecto de todos sus atributos, a cada punto de la inmensidad ilimitada, como si realmente todo fuera sólo un punto singular. Séptima proposición. El ser autoexistente debe por necesidad no ser sino uno. Esto se sigue evidentemente por ser necesariamente existente, pues la necesidad absoluta en sí es simple y uniforme y universal, sin ninguna posibilidad de diferencia, deformidad o variedad que sea, y toda variedad o diferencia de existencia debe surgir por alguna causa externa, y ser dependiente de ella y proporcional a la eficacia de esa causa, cualquiera que sea. Necesidad absoluta en la cual no puede haber variación en ningún tipo o grado, no puede basar su existencia en un número de seres, por muy similares y coincidentes, porque sin ninguna otra diferencia, incluso número, es en sí una manifiesta deformidad o desigualdad, si puedo propiamente hablar así, de eficacia o causalidad. Nuevamente, suponer dos o más seres distintos existiendo de sí mismos, necesariamente, e independientes el uno del otro, implica esta clara contradicción, que cada uno al ser independiente del otro, puede suponerse que cualquiera de ellos existe solo, de modo que no será ninguna contradicción imaginar el otro no existiendo, y en consecuencia ninguno de ellos estará necesariamente existiendo. Por tanto, sea lo que exista necesariamente, es la simple esencia singular del ser autoexistente, y sea lo que difiera de eso, no existe necesariamente, porque en la necesidad absoluta no puede haber diferencia o diversidad de existencia. Otros seres pueden ser innumerables, aparte del único infinito autoexistente, pero ningún otro ser puede ser autoexistente, porque entonces sería individualmente el mismo, al mismo tiempo en que se supone que es diferente. De ahí se sigue, primero, que la unidad de Dios es una unidad verdadera y real, no figurativa, con el fundamento principal de la religión natural, el cual, como la doctrina de la Escritura de la Trinidad concuerda perfectamente, en otra parte me he esforzado en mostrarlo particularmente en su propio lugar. Segundo, de ahí se sigue que es imposible que haya dos principios diferentes, como algunos filósofos han imaginado, tal como Dios y la materia. Pues, puesto que la autoexistencia es existencia necesaria, y puesto que es una expresa contradicción, como ya ha sido mostrado, que dos seres diferentes sean cada uno necesariamente existentes, se sigue evidentemente
que es absolutamente imposible que haya dos principios independientes autoexistentes, tal como Dios y la materia. Tercero, de ahí podemos observar la vanidad, locura y debilidad de Spinoza, que, porque el ser autoexistente no debe ser sino necesariamente uno, concluye de ahí que el mundo entero y todo contenido en él es una sustancia uniforme, eterna, no creada y necesaria, mientras que justo al contrario, él debía haber concluido que, porque todas las cosas en el mundo son muy diferentes la una de la otra, y tienen toda forma de variedad, y todas las marcas de voluntad y arbitrariedad y mutabilidad, y nada de necesidad en ellas, siendo claramente adaptadas con los poderes muy diferentes, a fines muy diferentes, y distinguidas la una de la otra por una diversidad, no sólo de modos, sino también de atributos esenciales, y, en consecuencia, hasta donde nos es posible, por el uso de nuestras facultades actuales, lograr cualquier conocimiento absoluto de ellas, de sus sustancias mismas también. Por tanto, ninguna de estas cosas son necesarias o autoexistentes, sino que todas deben depender de alguna causa externa, es decir, del Ser Supremo, inmutable, autoexistente. Aquello que llevó a Spinoza a su opinión loca y destructiva, y sobre la cual sólo toda su argumentación es construida enteramente, es esa definición absurda de sustancia, que es algo, la idea de lo cual no depende o presupone la idea de ninguna otra cosa, de donde puede proceder, sino que incluye en sí la existencia necesaria, definición la cual o es falsa y no significa nada, y entonces toda su doctrina construida sobre eso cae de una vez al suelo, o, si es verdad, entonces ni la materia, ni espíritu, ni ningún ser finito que sea, como ya ha sido mostrado, es en este sentido propiamente una sustancia, sino el ser autoexistente solo. Y así no probará nada, a pesar de toda su apariencia y forma de demostración, en su propósito principal, que era hacernos creer que no existe tal cosa como poder o libertad en el universo, sino que cada cosa particular en el mundo es, por una necesidad absoluta, justo lo que es, y no podría posiblemente haber sido en ningún otro respecto diferente. Supongamos, digo, que su definición de sustancia sea verdadera. Aún así, incluso eso realmente no concluiría nada en su propósito principal a respecto de la necesidad de todas las cosas. Pues ya que según esa definición ni la materia ni espíritu, ni ningún ser finito que sea, son sustancias, sino sólo modos, ¿cómo se seguirá que porque la sustancia es autoexistente, por eso todos estos modos también lo son? ¿Por qué? Porque por una causa infinita, efectos infinitos deben resultar. Muy cierto, supongamos que esa causa infinita autoexistente no es un agente voluntario, sino una mera necesidad, es decir, no un agente. Y supongamos también que en la mera necesidad podría y debe estar todo o cualquier variedad. Ambas suposiciones en el argumento actual plantean el interrogante, y lo que después intenta alegar en prueba de ellas, después será considerado en su propio lugar. Octava proposición. La causa autoexistente y original de todas las cosas debe ser un ser inteligente. En esta proposición yace la pregunta principal entre nosotros y los ateos. Pues que algo debe ser autoexistente, y que eso que es autoexistente debe necesariamente ser eterno e infinito, y la causa original de todas las cosas, no tendrá mucha disputa. Pero todos los ateos, sea que sostengan que el mundo es de sí mismo eterno tanto cuanto a la materia como la forma,
sea que sostengan que el mundo es de sí mismo eterno, tanto cuanto a la materia como a la forma, o sea que sostengan que la materia solo es necesaria y la forma contingente, o sea la hipótesis que formulen, siempre han afirmado y deben mantener, o directa o indirectamente, que el ser autoexistente no es un ser inteligente, sino o pura materia inactiva, o lo que en otras palabras es la mismísima cosa, un mero agente necesario. Pues un mero agente necesario debe por necesidad o ser clara y directamente en el sentido más bruto, no inteligente, lo cual era la noción de los ateos antiguos del ser autoexistente. O si no, su inteligencia, lo cual es la afirmación de Spinoza y algunos modernos, debe estar enteramente separada de cualquier poder de voluntad y elección, que en relación con cualquier excelencia y perfección, o de hecho con cualquier sentido común, es la misma cosa que la no inteligencia en absoluto. Ahora, que el ser autoexistente no es tal necesidad ciega y no inteligente, sino en el sentido más propio, un ser de entendimiento y realmente activo, de hecho, no nos aparece tan obvia y directamente por consideraciones a priori, porque a través de la imperfección de nuestras facultades, no sabemos en qué consiste la inteligencia, ni podemos ver su conexión inmediata y necesaria con la autoexistencia, como podemos de la eternidad, infinitud, unidad, etc. Pero a posteriori, casi todo en el mundo nos demuestran esta gran verdad y proporciona argumentos innegables que prueban que el mundo y todas las cosas en él son los efectos de una causa inteligente y conocedora. Y primero, puesto que en general en las cosas hay manifiestamente varios tipos de poderes y excelencias muy diferentes y grados de perfección, debe necesitar que en el orden de causas y efectos, la causa debe siempre ser más excelente que el efecto, y en consecuencia el ser autoexistente, sea lo que supongamos que es, debe por necesidad, al ser el original de todas las cosas, contener en sí la totalidad y mayor grado de todas las perfecciones de todas las cosas. No porque aquello que es autoexistente debe por eso tener todas las perfecciones posibles, pues esto, aunque ciertamente verdadero en sí, aún así no puede tan fácilmente ser demostrado a priori, pero porque es imposible que cualquier efecto tenga alguna perfección, pero porque es imposible que cualquier efecto tenga alguna perfección que no estaba en la causa. Pues, si fuera, entonces esa perfección no sería causada por nada, lo cual es una clara contradicción. Ahora, un ser no inteligente es evidente que no puede ser infundado con todas las perfecciones de todas las cosas en el mundo, porque la inteligencia es una de esas perfecciones. Todas las cosas, por tanto, no pueden surgir de un original no inteligente, y consecuentemente el ser autoexistente debe, por necesidad, ser inteligente. No existe posibilidad de que un ateo evite la fuerza de este argumento de cualquier otra manera, sino por afirmar estas dos cosas: o que no hay ningún ser inteligente en el universo, o que la inteligencia no es una perfección distinta, sino meramente una composición de figura y movimiento, como se supone vulgarmente que son el color y sonidos. Sobre la anterior de estas afirmaciones, la conciencia de todo hombre es una refutación abundante, pues los que contienden que los animales son meras máquinas, aún nunca han presumido conjeturar que los hombres también lo son, y que la afirmación posterior, en la cual la fuerza principal del ateísmo yace, es muy absurda e imposible. Será mostrado luego. Aunque si esa afirmación pudiese suponerse como verdadera,
Aún así, incluso entonces se seguiría inevitablemente que el ser autoexistente debe ser inteligente, como será probado en mi cuarto argumento en este encabezado presente. Mientras tanto, que la afirmación misma, a saber, que la inteligencia no es ninguna perfección distinta, propiamente hablando, sino meramente una composición de figura y movimiento no inteligentes, que esta afirmación, digo, es lo más absurda e imposible, aparecerá por lo que será dicho en el argumento consiguiente. Segundo, puesto que en los hombres en particular existe inevitablemente ese poder que llamamos pensamiento, inteligencia, conciencia, percepción o conocimiento, debe por necesidad o haber existido desde la eternidad, sin ninguna causa original en absoluto, una sucesión infinita de hombres, de la que nadie ha tenido un ser necesario, sino que cada uno un ser dependiente y comunicado, o si no, estos seres, infundados con percepción y conciencia, deben en algún momento u otro haber surgido puramente de aquello que no tenía tal cualidad como el sentido, perfección o conciencia, o si no, deben de haber sido producidos por algún ser inteligente superior. Nunca hubo ni puede haber ningún ateo que pueda negar que una de estas tres suposiciones debe ser la verdadera. Si, por tanto, las dos anteriores pueden ser probadas como falsas e imposibles, la posterior debe ser reconocida de manera demostrable como verdadera. Ahora, que la primera es imposible, es evidente por lo que ya ha sido dicho en prueba del segundo encabezado en general de este discurso, y que la segunda es del mismo modo imposible, puede ser demostrado así. Si la percepción o inteligencia es una cualidad o perfección distinta, y no un mero efecto o composición de figura y movimiento no inteligentes, entonces seres dotados con percepción o conciencia nunca podrían haber surgido puramente de aquello que no tenía tal cualidad como percepción o conciencia, porque nada puede jamás dar a otro ninguna perfección que no tenía realmente en sí, o al menos en un grado mayor. Pero la percepción o inteligencia es una cualidad o perfección distinta, y no un mero efecto o composición de figura y movimiento no inteligentes. Primero, si la percepción o inteligencia es una cualidad o perfección distinta, y no un mero efecto o composición de figura y movimiento no inteligentes, entonces seres dotados con percepción o conciencia nunca podrían posiblemente haber surgido puramente de aquello que no tenía tal cualidad como percepción o conciencia, porque nada puede jamás dar a otro ninguna perfección que no tenía realmente en sí, o al menos que en un grado mayor. Esto es muy evidente, porque si alguna cosa pudiera dar a otra alguna perfección que ella misma no la tiene, esa perfección sería causada absolutamente por nada, lo cual es una clara contradicción. Si alguien aquí responde como Mr. Gildon lo ha hecho en una carta a Mr. Blount, que colores, sonidos, paladares y demás surgen de la figura y movimiento, que no tienen tales cualidades en sí mismas, o que la figura, divisibilidad, movilidad y otras cualidades de la naturaleza se confiesa que son dadas por Dios, de quien sin embargo, sin extrema blasfemia, no puede ser dicho que tiene alguna cualidad como esas él mismo, y que por tanto del mismo modo la percepción o inteligencia pueden surgir de aquello que no tiene inteligencia, la respuesta es muy fácil. Primero, que colores, sonidos, paladares y demás no son de ninguna manera efectos surgiendo de la mera figura y movimiento. No hay nada en los cuerpos mismos, los objetos de los sentidos, que tenga alguna similitud con cualquiera de estas cualidades, pero son claramente pensamientos o modificaciones de la mente misma,
la cual es un ser inteligente, y no propiamente causados, sino sólo ocasionados por las impresiones de figura y movimiento. Tampoco ayudará en absoluto a un ateo cuanto a la pregunta actual, aunque aquí hagamos por él, para que podamos permitirle la mayor ventaja posible, hasta la más absurda suposición, que la mente misma no es nada sino mera materia, y no en lo más mínimo una sustancia inmaterial, pues incluso suponiendo eso como mera materia, aún así debe de confesarse que es tal materia que está dotada no sólo con figura y movimiento, sino también con la cualidad de inteligencia y percepción, y en consecuencia, cuanto a la pregunta actual, todavía vendría a ser lo mismo, que colores, sonidos y demás, que no son cualidades de cuerpos no inteligentes, sino percepciones de la mente, no pueden ser más causados por o surgir de la mera figura y movimiento no inteligentes, que el color ser un triángulo, o el sonido un círculo, o algo sea causado por nada. Segundo, cuanto a la otra parte de la objeción, que la figura, divisibilidad, movilidad y otras cualidades de la materia son, como nosotros reconocemos, dadas por Dios, de quien sin embargo, sin extrema blasfemia, no puede decirse que tiene tales cualidades él mismo, y que por eso del mismo modo la percepción o inteligencia pueden surgir de aquello que no es inteligente en sí, la respuesta es todavía más fácil, que la figura, divisibilidad, movilidad y otras cosas similares como cualidades de materia no son poderes reales, propios, distintos y positivos, sino sólo cualidades negativas, deficiencias o imperfecciones. Y aunque ninguna causa pueda comunicar a su efecto ninguna perfección real que ella misma no tenga, aún así el efecto puede fácilmente tener muchas imperfecciones, deficiencias o cualidades negativas que no están en la causa. Aunque, por tanto, figura, divisibilidad, movilidad y cosas semejantes que son meras negaciones, como lo son todas las limitaciones y defectos de poderes, pueden estar en el efecto y no en la causa, aún así la inteligencia, lo cual ahora supongo y probaré inmediatamente que es una cualidad distinta y que ningún hombre puede decir que es una mera negación, no puede posiblemente serlo. Por tanto, habiendo demostrado así que si la percepción o inteligencia se supone que son una cualidad o perfección distinta, aunque sea de la materia solo, si al ateo le agrada, y no un mero efecto o composición de figura y movimientos no inteligentes, entonces los seres dotados con percepción o conciencia nunca pudieron haber surgido puramente de aquello que no tenía tal cualidad como la percepción o conciencia, porque nada puede jamás dar a otro alguna perfección que no tenga. Aparecerá fácilmente, en segundo lugar, que la percepción o inteligencia es realmente tal cualidad o perfección distinta y no posiblemente un mero efecto o composición de figura y movimiento no inteligentes, y eso por esta clara razón, porque la inteligencia no es figura y conciencia no es movimiento, pues lo que sea que pueda surgir, o sea compuesto de cosas, es aún sólo esas mismas cosas de las cuales era compuesto. Y si composiciones o divisiones infinitas son hechas eternamente, las cosas aún no serán sino eternamente las mismas, y todos sus posibles efectos nunca pueden ser cualquier cosa sino repeticiones de lo mismo. Por ejemplo, todos los cambios, composiciones o divisiones posibles de figura todavía no son nada sino figura, y todas las composiciones o efectos posibles de movimiento no pueden ser nada eternamente sino mero movimiento. Si por tanto hubo un tiempo en que no había nada en el universo sino materia y movimiento,
nunca podría haber nada sino materia y movimiento. Y habría sido tan imposible que hubiese existido alguna cosa como inteligencia o conciencia, o incluso alguna cosa como luz, o calor, o sonido, o color, o cualquiera de esas cosas que llamamos cualidades secundarias de la materia, como es ahora imposible que el movimiento sea azul o rojo, o que un triángulo sea transformado en un sonido. Aquello que ha sido apto para engañar a los hombres en este asunto es esto, que ellos imaginan que composiciones son algo realmente diferente de aquello de lo que son compuestos, lo cual es un gran error, pues todas las cosas de las cuales los hombres lo juzgan así, ya sea si realmente son diferentes, no son composiciones ni efectos de lo que los hombres juzgan que son, sino que son algo totalmente distinto. Como cuando el vulgar piensa que los colores y sonidos son propiedades inherentes en cuerpos, cuando de hecho son puramente pensamientos de la mente. O ya sea que sean realmente composiciones y efectos, entonces no son diferentes, sino exactamente lo mismo que siempre fueron. Como cuando dos triángulos puestos juntos hacen un cuadrado. Ese cuadrado todavía no es nada sino dos triángulos, o cuando un cuadrado cortado a la mitad hace dos triángulos. Esos dos triángulos todavía solo son dos mitades de un cuadrado, o cuando la mezcla de un polvo azul y amarillo hacen uno verde, ese verde todavía no es nada sino azul y amarillo mezclados, como es claramente visible por la ayuda de microscopios. Y en breve, todo por composición, división o movimiento, no es nada más que la misma cosa que era antes, sea tomado en conjunto o en partes, o en lugar u orden diferente. Aquel que por tanto afirmará la inteligencia como el efecto de un sistema de materia en movimiento no inteligente, o debe afirmar que la inteligencia es un mero nombre o denominación externa de ciertas figuras y movimientos, y que difiere de figuras y movimientos no inteligentes, no diferente de un triángulo que difiere de un círculo, lo cual es evidentemente absurdo, o si no, debe suponer que es una cualidad real distinta, surgiendo de ciertos movimientos de un sistema de materia, no en sí misma inteligente. Y entonces esta consecuencia, no menos evidentemente absurda, se seguiría, que una cualidad estaría inherente en la otra, pues en ese caso no la sustancia en sí, las partículas de las cuales consiste el sistema, sino el mero modo, el modo particular de movimiento y figura, sería inteligente. Mr. Hobbes parece haber estado consciente de esto, y por eso, aunque es muy escaso y como que avergonzado de hablar, aún así al hallarse presionado en su propia mente, con la dificultad surgiendo de la imposibilidad de que los sentidos o conciencia sean meramente el efecto de figura y movimiento, y sin eso servir su propósito en absoluto, suponer que Dios, por un acto inmediato y voluntario de su gran poder, infunde a ciertos sistemas de materia con conciencia y pensamiento, opinión de la cual tendré ocasión de hablar algo más después, él es forzado a tener salida a esa suposición absurda prodigiosa de que toda materia, como materia, es infundida no sólo con figura y una capacidad de moverse, sino también con un sentido actual de percepción, y le falta sólo los órganos y memoria de animales para expresar sus sensaciones. Tercero, que la causa autoexistente y original de todas las cosas es un ser inteligente, aparece abundantemente por la variedad, orden, belleza excelente y maravillosa invención y aptitud de todas las cosas en el mundo a sus propios y respectivos fines. Este argumento ha sido tan aprendido y plenamente manejado tanto por escritores antiguos como modernos, que sólo lo menciono, sin alargarme en ello,
Solo haré en este momento esta observación, que mientras Descartes y otros se han empeñado en dar un relato posible, dije, mejor, de hecho, un relato muy imposible y ridículo, de cómo el mundo pudo ser formado por leyes necesarias de movimiento solamente, ellos, por un cometido tan aparentemente vasto, realmente han querido decir nada más que explicar filosóficamente cómo la parte inanimada, es decir, infinitamente la parte menos considerable del mundo, pudo posiblemente haber sido formada. Pues cuanto a las plantas y animales en las que la sabiduría del Creador aparece principalmente, ellos nunca, en ninguna manera tolerable o con la menor apariencia de éxito, han pretendido dar un relato de cómo fueron originalmente formados. En estas cosas, materia y leyes de movimiento no son capaces de hacer nada en absoluto, y cuán ridícula es la hipótesis de los epicúreos, de la tierra produciéndolas todas al principio por la casualidad. Además que, creo, es ahora abandonado hasta por todos los ateos, aparece por el descubrimiento reciente hecho en filosofía, que no existe tal cosa como la generación espontánea de cualquiera de los animales o plantas más simples. El suelo y la tierra y el agua y todos los poderes de la naturaleza en conjunción no son capaces de nada en absoluto hacia la producción de nada infundido con tanto como hasta una vida vegetal. Descubrimiento muy excelente del cual podemos, de paso, observar la utilidad de la filosofía natural y experimental, a veces hasta en asuntos de religión. Puesto que por tanto las cosas son así, debe inevitablemente ser concedido, hasta por el ateo más obstinado, o que todas las plantas y animales son originalmente la obra de un ser inteligente y creadas por él en el tiempo, o que, habiendo estado desde la eternidad en la misma orden y método que ahora están, son un efecto eterno de una causa eterna inteligente, continuamente ejerciendo su poder infinito y sabiduría, o sino que, sin ningún original autoexistente en absoluto, se han derivado la una de la otra en una sucesión eterna, por un progreso infinito de causas dependientes. La primera de estas tres maneras es la conclusión que afirmamos. La segunda, en lo que respecta a la causa del ateísmo, viene a ser la misma cosa. Y la tercera ya he mostrado en mi prueba del segundo encabezado general de este discurso, que es absolutamente imposible y una contradicción. Cuarto, supongamos que fuera posible que la forma del mundo y todas las cosas visibles contenidas en él, con el orden, belleza y aptitud exquisita de sus partes, mejor, supongamos que mismo la inteligencia, con conciencia y pensamiento, en todos los seres que conocemos, podrían posiblemente ser el resultado o efecto de mera materia, figura y movimiento no inteligentes, lo cual es lo más irrazonable e imposible en el mundo, aún así permanecería una demostración innegable que el ser autoexistente, sea lo que fuere, debe ser inteligente. Pues hasta estos principios mismos, figura y movimiento no inteligentes, nunca podrían haber posiblemente existido sin que hubiera antes una causa inteligente. Un ejemplo en el movimiento. Es evidente que ahora existe tal cosa como movimiento en el mundo, que o empezó en algún momento u otro, o era eterno. Si empezó en algún momento, entonces la pregunta es concedida, que la primera causa es un ser inteligente, pues mera materia no inteligente en reposo, es manifiesto que nunca podría de sí misma empezar a moverse. Por el contrario, si el movimiento era eterno, o fue eternamente causado por algún ser eterno inteligente, o debe de sí mismo ser necesario y autoexistente, o si no, sin ninguna necesidad en su propia naturaleza y sin ninguna causa externa necesaria, debe haber existido desde la eternidad por una comunicación sucesiva interminable.
Si el movimiento fue eternamente causado por algún ser inteligente eterno, esto también es conceder la pregunta, cuanto a la disputa actual. Si fue de sí mismo necesario y autoexistente, entonces se sigue que debe ser una contradicción de términos suponer que la materia esté en reposo. Y sin embargo, al mismo tiempo, porque la determinación de este movimiento autoexistente debe estar en todas partes de una vez, su efecto no podría ser nada sino un reposo perpetuo. Además, como no hay fin de absurdos cuando empiezan de una vez, también debe implicar una contradicción suponer que pudo posiblemente haber originalmente más o menos movimiento en el universo que el que había actualmente, lo cual es una consecuencia tan absurda que Spinoza mismo, aunque expresamente afirmara que todas las cosas son necesarias, aún así parece avergonzado aquí de hablar de su opinión, o más bien claramente se contradice en la cuestión sobre el original del movimiento. Pero si es dicho por último que el movimiento, sin ninguna necesidad en su propia naturaleza y sin ninguna causa externa necesaria, ha existido desde la eternidad, meramente por una comunicación sucesiva interminable, como Spinoza, de manera inconsistente lo suficiente, parece afirmar, esto he mostrado antes, en mi prueba de la segunda proposición general de este discurso, que es una clara contradicción. Permanece, por tanto, que el movimiento debe por necesidad ser originalmente causado por algo que es inteligente, o si no, nunca podría haber ninguna cosa como movimiento en el mundo, y en consecuencia, el ser autoexistente, la causa original de todas las cosas, sea lo que fuere, debe por necesidad ser un ser inteligente. De ahí se sigue de nuevo que el mundo material no puede posiblemente ser el ser original autoexistente, pues ya que el ser autoexistente es de manera demostrada inteligente y el mundo material claramente no lo es, se sigue que el mundo material no puede posiblemente ser autoexistente. Lo que algunos han afectuosamente imaginado a respecto de un alma del mundo, si por eso quieren decir un ser creado, dependiente, no significa nada en el argumento actual. Pero si entienden por eso algo necesario y autoexistente, entonces no es nada más que una noción falsa, corrupta e imperfecta de Dios.